Pues todo bien, mientras uno tenga bien la mente y esté tranquilo, todo está bien. Si está mal la mente, donde quiera que uno esté o con quien quiera que uno esté, todo está mal. Trato siempre de que la mente en lo posible esté atenta y esté ecuánime o sosegada. Creo que este es el gran secreto, el ir poco a poco trabajando por una mente que pueda estar perceptiva, receptiva, atenta, pero sin tensarse, haciendo un juego de palabras, atención y atención, sin tensión. Eso es lo esencial, yo creo. Y eso hay que tratar de llevarlo a cabo en la vida cotidiana. Nos entrenamos mediante la práctica asidua de la meditación, pero cuando salimos de la sala de meditación no hay que olvidarse de lo que estamos haciendo, y en la vida diaria, con sus problemas, sus vicisitudes, todo su caos, sus alternancias, también hay que tratar de mantenerse atento o vigilante y un poco sosegado. No quiere decir que no haya infinidad de cosas que nos desasosieguen, y ahí, como el hábil alambrista, hay que volver a reequilibrarnos. Hay que estar pues en el equilibrio y en el reequilibrio. Es un arduo trabajo, ¿no? Arduo trabajo. Por eso cogí precisamente de prototipo para mi novela El Fakir un volatinero, un alambrista, para evidenciar en la vida diaria lo que él hace sobre el alambre, que es que cuando se desnivela un poco hacia un lado, corrige hacia el otro y viceversa, tratando así de encontrar lo que Buda llamaba el camino del medio. Él siempre nos prevenía huir de los extremos, que son trampas, que son emboscadas. Ahí está la clave, en el sentido de que si tomamos de nuevo como referencia el trabajo, el arte de un alambrista, nos damos cuenta que él no se queda parado y fijo en el alambre. Eso haría que se cayera. Si se contrae, se cae. Él tiene que estar distendido, elegantemente fluido, ir poco a poco logrando pasar por el alambre, que en este caso para nosotros es el alambre de la vida, buscando ese paralelismo, logrando pasar por el alambre de una forma calma y serena, sabiendo, sí, como todos deberíamos saber, que todo puede ser el comienzo y el final, que nadie tiene garantizada ni siquiera la vuelta a casa hoy en día. Yo fui un niño muy difícil, de muy buenos sentimientos, eso sí, pero muy difícil, muy complejo, bastante desequilibrado. Le di muchísimos problemas a mis padres y fui un niño, por tanto, que le faltaba armonía. Pero precisamente por esa ausencia de armonía, desde muy jovencito comencé a buscarla en las filosofías y psicologías de Oriente, en las enseñanzas místicas y iniciáticas. Todo mi afán estaba puesto en hallar claves, métodos, para ir poco a poco armonizando mi complicada vida interior. Creo que todos tenemos que trabajar en este sentido, porque no hay nadie que en mayor o menor medida no tenga sus problemas psicológicos. Unas veces son traumas, otras son conflictos sin resolver, sentimientos de culpa. Todos acarreamos, arrastramos un material psicológico muy desintegrado, y nuestra labor consiste en integrarlo, en armonizarlo. Según nos sintamos tan bien, nos vamos a relacionar. Hay personas que se relacionan muy mal porque tienen muchas carencias emocionales. Si tú te sientes más completo en ti mismo, te relacionarás mejor, no serás tan posesivo, tan exigente, sino que tendrás una actitud diferente con respecto a las otras criaturas en tu vida diaria.
Todo empieza y acaba en uno mismo si consideramos que con nosotros nacemos y con nosotros moriremos. Esto es indiscutible. Y era Buda el que decía: la mente es la precursora de todos los estados y todos los estados se fundamentan en la mente. Que no quiere decir, por supuesto, que no formemos parte de un universo, de un cosmos, de que no estemos en unión con otras criaturas, incluso aunque no nos demos cuenta, pero tampoco cabe duda de que aquí, en la mente, en este órgano bastante sofisticado y por otro lado bastante indómito, pues está el mundo, porque todo nos lo representamos a través de nuestra mente. Nuestra mente es el escenario en el que se representan todas las funciones de nuestra vida. Por eso en el yoga decimos: hay que ir directamente a la mente. La mente nos puede atar, nos puede liberar. La mente puede ayudarnos a crecer, desarrollarnos, sentirnos bien, o por el contrario puede dejarnos totalmente atascados o estancados. El trabajo sobre la mente es muy importante, pero fíjate que en mis memorias que se publicaron hace unos meses, que se llaman El viaje de mi vida, ya resalto que yo en la escuela, y como yo tantos y tantísimos niños, no aprendí nada. No me enseñaron a abrazar un árbol, ni a sonreír, ni a querer a los demás. No me enseñaron el ejercicio consciente y lúcido. No me enseñaron el amor por la naturaleza, el amor por la literatura. Quiero decir que nos enseñan muchas cosas, pero que la mayoría de las cosas nos las podíamos totalmente haber evitado. Desde niños yo diría que se nos deberían mostrar las 4 prioridades básicas de la vida, que yo a veces invito a que uno se haga un cartel, un afiche y ponga esas 4 prioridades básicas para nada más despertar por la mañana, verlas en la propia habitación, que son: la primera, la paz interior. Sin paz interior no hay nada. Sin paz interior, ¿qué importa si estás en el lugar más bello del mundo? ¿Qué importa si estás con la persona más maravillosa? Sin paz interior no hay nada. Primera prioridad, paz interior. Segunda prioridad, el cuidado de la mente. No nos enseñan a cuidar la mente. La mente es un órgano muy complicado. Puede ser muy agradecida o muy desagradecida, pero la mente es como llevar un poco una bomba de relojería en la misma, que puede estallar en cualquier momento. ¿Cuántos casos hay de depresión, de abatimiento, melancolía profunda, de ansiedad, de desesperación, de suicidios? ¿Cuántos casos? ¿Por qué? Porque la mente no está bien organizada, bien ordenada. No nos han enseñado a cuidar la mente. Por tanto, la segunda prioridad, el cuidado, la atención y el ejercicio de la mente. La tercera prioridad, el cuidado del cuerpo. Este cuerpo indudablemente está sometido a la decadencia. Antes o después todos envejecemos, morimos, enfermamos, pero mientras el cuerpo está ahí es como un vehículo que sin obsesión, sin rendirle un culto narcisista, podemos todos y debemos cuidar y atender, y es más, lo podemos también utilizar en nuestro progreso interior. Y la cuarta prioridad es la óptima relación con los seres queridos y a partir de ahí con todas las criaturas sintientes. No deberíamos olvidar nunca estas prioridades, pero priorizamos todo en lugar de priorizar estas prioridades, de la misma manera que queremos conocerlo todo y nadie pone el énfasis en querer conocer al que quiere conocerlo todo, lo cual es una impresionante y descabellada paradoja. Sí, la mente es un órgano con una serie de funciones: memoria, imaginación, atención, consciencia,
discernimiento, tantas cosas. Son funciones de la mente, la voluntad, también lo que antiguamente se llamaba las potencias del alma, estas potencias que podemos desarrollar. Podemos trabajar la atención y cultivarla y desarrollarla, podemos ser más conscientes, podemos también tener más voluntad entrenando la voluntad, cultivar una imaginación constructiva y no destructiva, autodestructiva, seleccionar lo mejor de nuestras memorias y sobre todo utilizar el discernimiento para distinguir entre lo conveniente o idóneo y lo que no es conveniente. La mente es reeducable, es entrenable, de ahí precisamente la meditación. ¿Para qué meditamos? Para entrenar, desarrollar nuestra mente. Pero has hecho la gran pregunta, y más a mí, que soy desde niño un explorador de la consciencia, igual que un sabueso va persiguiendo su presa, yo siempre he perseguido el desarrollo de la consciencia, al meterme por los entresijos, por los pliegues de la consciencia, para poder responder al gran interrogante que tú acabas de plantear. ¿La consciencia es un derivado del cerebro o la consciencia está más allá y es diferente del cerebro? Aquí surgen toda clase de opiniones, desde los científicos más materialistas hasta científicos de mente abierta y despejada, hasta todo tipo de filósofos y de psicólogos. Unos dicen que la consciencia es la que ve y la que mira y la que incluso tiene la capacidad de tomar conciencia, de ahí conciencia de nuestros procesos físicos, mentales, emocionales, nuestras intenciones, nuestros propósitos. Y nos dicen que esa conciencia es diferente de la propia materia cerebral, aunque está conjugándose con ella. Y otros dicen que la consciencia es un factor más del cerebro. Si consultas, por ejemplo, a los hindúes, ellos te dicen que hay una consciencia cósmica que se refleja o manifiesta en cada una de las criaturas sintientes, mientras esa criatura está con esa corporidad, con ese cuerpo. Otros, en cambio, dicen que la consciencia, los budistas, es simplemente un factor de la propia mente, pero que tiene la capacidad de ver y observar la mente. En lugar de perdernos en todos estos devaneos, porque yo creo que tanto una posición como otra están atascadas, lo que hay es que entrenarse y comprobar por uno mismo. Como diría Jesús en las parábolas de todo aquello que crece y se desarrolla, sea un grano de trigo, sea lo que fuere. Todas estas parábolas son muy parecidas, algo que surge de pequeño y se va desplegando. Pues la consciencia, yo pienso que todos tenemos un toque de consciencia, pero con nuestro esfuerzo, nuestra ética, nuestro entrenamiento, nuestra sabiduría, podemos ir poco a poco expandiendo, o más aún, podemos reconectar la que aparentemente es nuestra consciencia individual con la consciencia cósmica de la que nunca, aunque creamos que sí, hemos partido, porque la ola, por mucho que se dé cuenta o no, forma parte del océano. Ahí tenemos todos que indagar y profundizar. Hay un ejercicio, por ejemplo, que es sentirnos, pero no sentirnos esto o aquello, no sentirnos hombre, mujer, español o birmano, no, estar en la sensación, sentir la sensación pura y desnuda de ser, de sentir. Y a través de esa sensación, si la vas profundizando más, te das cuenta de que no estás solo, de que no formas una individualidad, por mucho que lo creas, que eso es un espejismo, de que en realidad formamos parte de una totalidad, como queramos decirlo. Esto como palabras no sirve para nada.
Si no vas a hacer nada para conseguirlo, es que ni siquiera lo escuches, no pierdes el tiempo, no pierdas el tiempo. Pero si te dedicas a ello, la introspección, el viaje a los adentros, esto indudablemente te da otra manera de ser, de comportarte en este mundo y también de sentirte, que uno al final es como se siente. Yo me gusta decir en mis clases, así como te sientes, así te relacionas. Claro, te sientes bien, te relacionas bien. Te sientes mal, te relacionas de una manera hosca, adusta, distante, no hay empatía. Esto que planteas es muy interesante. Yo diría antes que nada que hay que hacer una distinción entre personas tóxicas, que llamamos hoy en día, que es una forma manida de hablar, o personas aviesas y malas. Hay personas aviesas y malas, esto es indiscutible, por muy idealistas o visionarios que pudiéramos ser. Lo mejor, si podemos evitarlo, es no tratar nunca a las personas aviesas y malas. O sea, si podemos conseguirlo, lo mejor es no tratarlas. Lo que sucede es que muchas veces la vida no nos da ocasión de evitar a las personas aviesas, a las personas malas, perversas, y entonces tenemos que aprender hábilmente a manejarnos con ellas, que eso también es una disciplina, manejarte con personas que no son buenas. Pero luego están las personas complicadas, las personas que se alimentan del conflicto. Hay personas, todos conocemos algunas, que es como si necesitaran el conflicto, siempre están generando fricción. Esas personas están de alguna manera reclamando algo muchas veces. Su alma está chillando, incluso chillando despavorida, porque quiere algo, no está satisfecha, no se siente consolada, conformada y a lo mejor a golpes está pidiendo amor, porque el problema es que muchas personas piden a golpes cariño y atenciones, no saben pedirlo de otra manera. Entonces, si uno es compasivo, tiene que tratar de atender a esas personas, pero sin que vaya en detrimento de la propia salud mental y emocional, y descubrir si es que son personas bondadosas pero conflictivas o que son personas realmente malévolas, que lo mejor, repito, es huir de ellas como si fueran la peste. Esta es la realidad. Todos nos estamos interrelacionando y todos tenemos que utilizar grandes dosis a veces de paciencia, de ecuanimidad, de bondad, porque lo requieren las circunstancias, igual que los demás a veces nos dañan, no de una manera consciente, sino sin querer, nosotros también dañamos a muchísimas personas. Si miramos para detrás, seguro que hemos dañado, hemos herido a infinidad de personas, no de una manera consciente y lúcida, sino de una manera inconsciente, maquinal o mecánica. Eso invita una vez más a estar atento. Infinidad de errores que hemos cometido los hubiéramos podido evitar si hubiéramos estado más atentos. ¿Qué es lo contrario de la atención? La negligencia. Y recuerdo a menudo una sentencia de Buda que decía: los que están atentos están vivos, los que no están atentos es como si ya hubieran muerto. Cuando no tenemos atención somos como un colador que todo se pasa y nada lo retenemos. La atención, en cambio, nos permite darnos cuenta y proceder en consecuencia. Es que es muy difícil decirle a la gente en principio: usted es una máquina, pero es que somos máquinas, porque nos dejamos llevar por pasiones, por impulsos, por toda clase de inclinaciones, de pensamientos, de ideas, de conceptos. Somos, al principio, hasta que empezamos a trabajar, como una hoja a merced del viento. Y es bueno darse cuenta de ello, porque es la manera de reconocer, entre comillas, la enfermedad para empezar a sanarla.
No, eso hoy por hoy en nosotros, personas en semidesarrollo, personas que ni siquiera sabemos lo que es amar, personas que difícilmente podemos incluso a veces entender lo que es el amor incondicional, que lo que más se aproxima es una madre a sus hijos, ¿no? Pues es muy difícil ese amor expansivo, ese amor sin límites, sin barreras, pero es algo que hay que trabajar. En la medida en que somos más lúcidos, en la medida en que desarrollamos sabiduría, entendimiento correcto, nos vamos dando cuenta que lo único importante es el amor, que estamos en el camino para ayudarnos y que no hay otra cosa que el amor. Pero estamos todos tan inmersos, encapsulados en nuestro mezquino y pequeño ego, que nos cuesta mucho abrirnos, empatizar y amar de manera genuina y real a los demás. De alguna manera hay que decirlo, vivimos una época, como decía un gran yogi, Sri Anirban, de eriales y estercoleros, donde hay mucha maledicencia. La lengua se utiliza como una cuchilla envenenada para dañar a los otros, donde hay muchas deslealtades. Eso está ahí, no se puede negar. Solo si ves la espina la puedes extraer, hay que verla con valentía. Pero nos queda a todos mucho por recorrer para llegar a lo que se llama el amor consciente. ¿Qué es el amor consciente? Es un amor sin tantas exigencias, sin afán de posesividad, sin apego, sin aferramiento, sin frustraciones, sin impositivismos, sin querer considerar a la otra persona un objeto de nuestra propiedad. Es un amor donde no quieres hacerle al otro el guión de su vida, donde interviene la tolerancia, el perdón y más aún. Es un amor donde incluso si tú pierdes a una persona, pero es para su beneficio, en lugar de condolerte, te alegras, porque el amor consciente es el que trata de ofrecer los medios hábiles suficientes para que las otras personas sean felices. Tenemos sí que aprender a amar. Se le preguntó a un maestro, ¿la sabiduría es mente? Y el maestro dijo, no, la sabiduría real es corazón. La mente es conocimiento, la sabiduría es corazón, es sentimiento profundo y genuino. Todos tenemos esa gran asignatura pendiente, pero cuando Erich Fromm escribió su libro El arte de amar, que fue un gran bestseller, le preguntaron, ¿se puede aprender a amar? Y él dijo sí, porque de alguna manera todos somos seres de aprendizaje, hemos aprendido a leer, a escribir, a caminar, tantas cosas. Luego yo creo que si vamos eliminando los velos de la mente, si vemos las cosas como son, surgirá de manera espontánea como el aroma de una rosa nuestro sentimiento de amor. Tenemos que darnos cuenta de que somos seres en evolución. Uno no es como es. Eso es lo más horrible que se puede oír. Cuando una persona te dice, uno es como es. Hombre, por favor, no, eso es la entrega derrotista más total. No, uno es también como uno se va haciendo, como uno va discerniendo que debe ser el trabajo interior, que es un trabajo sobre nosotros mismos para que nuestros potenciales internos se purifiquen y se desarrollen. Amaremos más en la medida en que las corrupciones de la mente se superen. Esto es de lógica aplastante. ¿Cuáles son algunas de esas corrupciones mentales? La ofuscación, el apego o avaricia, el odio, los celos, la envidia, el resentimiento, el rencor, el afán de venganza. Son velos. Si vamos quitando, descorriendo esos velos, eclosiona en nosotros una energía de mayor claridad, de mayor cordura, de mayor tolerancia, de benevolencia.
Luego el trabajo es que también lo tiene que hacer uno mismo. Esto tampoco me enseñaron nada, lamentablemente, en la escuela. Al final te das cuenta de que el 90% de las cosas que te enseñaron hay que tirarlas por la borda para que quede espacio y puedas recoger otras cosas. Y ello cuestiona mucho la educación. A los que, como tú, tenéis hijos, pues claro, se les abre un gran problema, porque resulta que todos los métodos educacionales han fracasado. Es una cosa curiosa. Por eso Krishnamurti y Rabindranath Tagore estaban obsesionados por el tema de la educación, porque se daban cuenta de que la educación era desastrosa. No se nos ofrece una educación humanista real, que eso sería lo hermoso. Una educación en la que uno no solo trate de conquistar hacia afuera, sino conquistar hacia adentro, en la que uno no esté obsesivamente solo vertido hacia afuera, sino que también aprenda a llevar a cabo su viaje interior, el viaje a los adentros. El ego, si no se encauza, si no se purifica, si no se subyuga, si no se pone al servicio de la evolución consciente, el ego es el peor de los obstáculos. Y el ego es quien nos separa de los demás. Con ego no se puede ser feliz. Con ego no se puede uno bien relacionar. Con ego no puede haber real compasión ni empatía. Hay que aprender a subyugar el ego. ¿El ego de dónde nace? Nace de la identificación con el cuerpo, con el nombre, con nuestra raza, nuestras necesidades y anhelos, nuestra familia, nuestra nación. La burocracia del ego es una burocracia muy complicada. Pero llega un momento que la burocracia vence al que está organizando la burocracia. Y entonces el ego se hace el señor. El ego se convierte en el soberano. Y ahora hay que tratar de ir poco a poco deshaciendo esa burocracia para que el ego no obture nuestras energías auténticas de ser y de cultivo interior y de crecimiento y de desarrollo. El ego siempre hay que tenerlo bajo sospecha y para ello hay que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta cómo tenemos todos reacciones de vanidad, de soberbia, de falso orgullo, falso amor propio, cómo en base al ego humillamos a los demás, les descalificamos, les insultamos, les ignoramos. En realidad, ¿qué nace de bueno del ego? El ego tendría que ser un mayordomo que nos obedece, pero un mayordomo muy obediente que no se desmande. Y por encima del ego tiene que estar el razonamiento puro, el discernimiento, el amor, la tolerancia. El ego además nos hace frágiles, vulnerables. Fíjate lo que es una persona vanidosa o con soberbia. Siempre se está sintiendo ofendida por todo. Como se cree muy importante la pobre, pues todo la ofende. Si le dices una palabra que no esperaba, una mirada que no le gusta. En fin, pero esta sociedad es enfermiza y compulsivamente egocéntrica y narcisista. Así nos va claro. Indudablemente todos metidos en la armadura de su ego sin realmente tener ojos para ver las necesidades ajenas y por tanto no las atendemos. Si no las vemos, si no somos sensibles a ellas, ¿cómo las vamos a atender? No, el narcisista, aparte de que es como una avispa desagradable que te está siempre picoteando, el narcisista ni se preocupa de la verdadera felicidad. Es que no tiene ni la menor idea de ella. El narcisista es un coleccionista compulsivo de sus aparentes victorias, de su placer sensorial, de su mente egocéntrica que quiere dominarlo todo, que quiere acapararlo, que siempre quiere poner el marchamo de lo mío. El narcisista
sin que nos demos cuenta de ello, y él mucho menos, es un espécimen que debería estar totalmente obsoleto y pasado de moda. El narcisista, ¿qué es en realidad? Es como un pavo exhibiéndose constantemente y tratando de afirmar lo suyo. Lo peor del narcisismo es que nunca consideramos ni empatizamos con los demás, solo con nosotros mismos. Fíjate tú, por ponerte un ejemplo muy trivial, pero es un ejemplo de narcisismo, porque se puede ser narcisista a gran escala. Si estoy dando de comer a los gatos por la noche en el portal de mi casa, muy cerca de donde tú vives también, entonces vienen dos señoras con sus perritos pequeños, dos señoras de una cincuentena o 60 años, y empiezan a meterse conmigo de una manera muy desagradable, muy violenta, agresiva, no borde, como se dice en el lenguaje coloquial. Y les digo, vamos a ver, a ustedes en qué les molesta que yo todas las noches les dé algo de comer a este par o tres de gatos. Y fíjate, la contestación es que altera a mis perritos, a nuestros perritos. O sea, es que para ellas solo existe una cosa, su perro. Los demás seres sintientes, los demás perros, los demás animales, los demás hámster, los demás gatos, no existen. Eso es narcisismo. Es un narcisismo muy melancólico, muy triste, muy siniestro. Pero es que eso es también narcisismo, como el que siente que solo vive su hijo y que los demás hijos no importan. Hay que atender a tu hijo, pero no a los demás hijos, a tu madre, pero a ninguna mujer anciana enferma más. Esto es el caso terrible de Bush, que adoraba a sus perros, todo el día jugueteando en su jardín con sus perros, y luego enterró a decenas y decenas de miles de inocentes bajo las arenas del desierto. Eso es narcisismo, donde tú estás por encima de todo, porque el peligro del narcisismo es que llegas a individuarte de una manera tan patológica, tan enfermiza, que ya los demás no existen. El narcisista puede ser engañosamente seductor, amable, encantador. Utiliza un repertorio enorme de papeles fascinantes. El narcisista, digamos, estudiado. Luego está el narcisista, como decía, pues pobre en el sentido de que ni siquiera es un narcisismo florido, pero que es igualmente narcisismo si tenemos en cuenta el mito de Narciso. Se ahogó al verse en un lago y gustarse tanto que se cayó. Quiero decir con esto que es que el problema del narcisista es que tú no logras que ni siquiera quiera tomar conciencia de ello. Yo, por ejemplo, con estas dos personas, estas dos señoras, traté de hablarles, traté de decirles, es que el gato es un animal muy desvalido, desamparado, es que hay que tener buen corazón. No me oían, pero ellas van con su perrito que se va orinando en todos los portales y en todas partes. Narcisismo es, me doy cuenta de lo que a mí me obstaculiza, pero nunca, nunca, nunca me doy cuenta de lo que yo obstaculizo a los demás. Bueno, es que encuentran luego lo que llaman las compensaciones narcisistas. Son grandes neuróticos, pero encuentran todo tipo de autoengaños, de subterfugios, de escapismos para ir soportando su narcisismo. Pero si algo necesita esta sociedad es gente que no sea nunca narcisista. Ese narcisismo que vemos en los políticos, por ejemplo, eso es horroroso. Un político no está para ser un figurín narcisista, está para servir a sus conciudadanos, o el narcisismo que se ve ya en los medios, que es deplorable muchas veces. Entonces, ¿qué es lo contrario del narcisismo? Esto también tenemos que verlo, la humildad. ¿Qué es lo que más necesita esta sociedad? Compasión y humildad. Compasión y humildad. Y tenemos todos que hacer el ejercicio de humildarnos, no digo humillarnos, humildarnos, que es hermoso.
¿Y cómo nos podemos humildar? Pues reflexionando, por ejemplo, en la muerte. La muerte nos pone a todos en el mismo plano, en el mismo lugar. ¿Y por qué voy a ser un soberbio, un vanidoso, un narcisista, un posesivo, si voy a morir? Y si voy a morir, lo que tengo que hacer es cooperar con el bienestar de mis seres queridos, con lo que yo llamo los coincidentes vitales, aquellos que el destino nos ha dado la enorme fortuna de coincidir con ellos en este planeta, en este paseo por la Tierra, y que ya que hemos coincidido nos van a ayudar y nosotros estamos en el deber y el privilegio de también ayudarles a ellos. Humildad, humildad, humildad. Pero el ego a todos nos embauca, nos engaña. El ego es como si bebiéramos un licor que nos va nubilando constantemente. Indudablemente, el poder es lo que más le gusta además al narcisista y a la persona que no es humilde y a la persona que piensa que así despliega todos sus tentáculos de dominio. Todos tenemos un yo dominante y un yo dominado. A veces con algunas personas ejercemos el yo dominado y en otras el yo dominante. A veces somos muy dóciles, muy dependientes, incluso demasiado dependientes, y otras somos muy dominantes. El poder infla el ego hasta grados enormes y a la persona le produce esa ilusión o alucinación de que puede controlarlo y dominarlo todo, cuando luego, por mucho poder que tengas, vas a pasar por lo que llamaba Buda los 3 mensajeros divinos: la enfermedad, la vejez y la muerte. Da igual el poder que tengas, no tienes en realidad ninguno, porque quieres controlarlo todo, pero no has aprendido a controlar tu alma y tu vida interior. La enfermedad psíquica es la que verdaderamente se nos escapa muchas veces y hace tanto sufrir a la humanidad. Buda le llamaba el sufrimiento mental, el sufrimiento psicológico, donde tenemos que meter la profunda insatisfacción, las tendencias venenosas de la mente, odio, celos, envidia, rabia y tantas otras, nuestras heridas psicológicas, nuestros traumas, todo aquello que nos altera y nos roba la paz interior. Ese es un tipo más sutil de enfermedad. Luego está así la enfermedad física a la que todos estamos abocados y que ahí es donde la ciencia puede intervenir por lo menos unas veces para, digamos, sanarnos y otras veces para al menos evitarnos el dolor físico. Hay una célebre frase de Buda que no termina de entenderse, un aforismo que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, dando a entender que el dolor físico no lo podemos superar a la larga, pero el dolor, el sufrimiento psíquico, si esclarecemos la mente, si la despertamos, si trabajamos sobre ella, lo podemos ir poco a poco superando. ¿Cuál es el signo de esta sociedad? Es la voracidad. Y la voracidad es avidez, es codicia desmesurada, es aferramiento y es apego. Y todo eso no da dicha, todo eso nos permite acumular, pero no nos da paz interior. Puede ser el rey Midas y no tener la menor paz interior. Hay que no sacrificar o renunciar todo lo que vayamos lícitamente consiguiendo en el exterior, pero parte de la energía hay también que utilizarla para conocernos y realizarnos. No digo pues que se renuncie a nada. Se le preguntó a Ramana Maharshi, un gran sabio de la India, ¿a qué renunciar? Dijo: a la necedad y a la avaricia. Y es lo único. Se puede gozar, disfrutar, combinar lo que llamamos boga, que es disfrute, y yoga,
porque es consciencia. Pero lo que hay que hacer es comprender que además de la distracción, la diversión, el entretenimiento, uno tiene que volver a casa, al hogar interior, aprender a estar con uno. De otra manera, uno siempre está tan externalizado que se aliena. Al externalizarse, se va tanto de sí mismo que se aliena. Y así hay millones de personas que en ese desconsuelo buscan las drogas, buscan el juego, buscan el alcohol, buscan la sexualidad compulsiva y no acompañada de otros ingredientes humanizadores. En suma, que estamos huyendo siempre en esa vía de evasión. No puede haber encuentro, en la vía de la evasión no puede haber encuentro. El encuentro está en aprender también a estar en uno mismo. Mira, dijo Marco Aurelio, cuando yo estoy, no está la muerte. Cuando la muerte está, no estoy yo, ¿no? Y todo lo que se lucubre, se fantasee, simplemente son creencias. Y decimos que en el yoga hay que movernos por experiencias. De nada sirve que tú creas mucho en el alimento de una manzana si no la ingieres. Lo que hay que hacer es ingerir. Muchas veces miramos tan lejos que no vemos lo que está a nuestro lado. La muerte vendrá, indudablemente, y por mucho que lucubremos sobre ella o reflexionemos, la muerte es precisamente el cese de la reflexión. Para conocer la muerte hay que haber muerto en vida, y esto es lo que se llamaba la muerte iniciática. Mueres a tu pequeño yo, a tu mezquino, estrecho yo, para conectar con el gran yo. Mueres a la pequeña muerte, a la pequeña, mente, para conectar con la gran mente. Y se hablaba en los textos iniciáticos antiguos que para aquel que mata la muerte no hay muerte. La cuestión es cómo matas la muerte, con amor y con sabiduría. Y hay muchísimos casos de seres especiales que no han temido la muerte. Para la mayoría, la muerte es dolorosa, en el sentido que produce mucho miedo. El mismo Buda decía, ante la muerte todos tiemblan, ante la muerte todo palidece. Pero eso también es porque no hay una cultura de muerte. Vemos mucha muerte en los telediarios, en la televisión, pero luego nadie cree que va a morir. El gran misterio es por qué siempre pensamos que van a morir los demás y no nosotros. Entonces, yo diría que menos elucubrar, menos fantasías y más centrarte en lo que es. Si está en ti que vayas a vivir o descubrir la muerte antes de morir, tienes que verlo en ti mismo y descifrarlo y vivirlo. No cabe la menor duda de que un San Juan de la Cruz, por ejemplo, un Kabir, un Rumi, estos grandes místicos consideraban la muerte de una manera muy diferente a nosotros, porque para ellos era que muero porque no muero. Luego lo que querían es morir para trascender, para que la ola volviera a reconocerse como parte del océano. No creo en el más allá de la manera convencional, o te lo voy a decir de otra manera. No creo en el más allá a través de ideas, de conceptos, de filosofías, de palabras. Si estudias a Nietzsche y Uspensky, el sabio Uspensky, nos decían o nos hablaban del eterno retorno. Vivimos siempre la misma vida que hemos vivido, el eterno retorno. Otros, si estudias a los lamas tibetanos, te hablan del bardo, te hablan de un estado intermedio porque vas a pasar con no pocas vicisitudes cuando mueras para ir más allá del bardo y reencarnar. Unos te hablan de renacimiento, otros de reencarnación, otros te hablan de fundirte con el alma cósmica, etc. Al final todo ello no son experiencias, tanto nos perdemos en ideas
en filosofías, en conceptos, tanto nos dejamos llevar por condicionamientos ajenos o de los demás, lo que dijo el Papa Pío X, lo que dijo el sexto Dalai Lama, etcétera, que en lugar de estar en nosotros todo ese material de ideas nos aparta de nosotros. Si queremos saber lo que es la muerte, muere. Y por ejemplo, la meditación es una muerte, porque es entrar en ti, que cese todo para estar en ti. Si queremos morir, deja tu ego de lado, porque mientras hay ego, con todas sus tendencias y pulsiones, no podemos morir. Quiero decir con esto que vive la muerte como una experiencia, pero una experiencia intransferible, porque tú me puedes a mí contar cómo tú lo vives, pero esa no será mi vivencia. Yo te puedo contar a ti cómo lo vivo, pero esa no será tu vivencia. Hay que hacer la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es como una moneda falsa que todos nos la pasamos. La sabiduría es intransferible, es mi sabiduría, me transforma, me ayuda a ver a mí. Me acuerdo que cuando di una de mis primeras conferencias en un colegio mayor, cuando empecé con el yoga, se levantó un díscolo asistente y me dijo, bueno, mucho hablar, pero explíqueme qué es el éxtasis. Y yo le dije, mira, si tú me explicas a mí a qué saben las patatas fritas, yo te explico lo que es el éxtasis. Nadie puede explicar qué saben las patatas fritas, pues fíjate, imagínate el éxtasis, imagínate destellos o vislumbres de conciencia, imagínate percepciones ultramundanas, vamos a decir así. Es meternos en atolladeros de los que no salimos. Yo un poco los evito, la gente dice a lo mejor, no habla mucho en las clases del alma, no habla mucho del más allá, no habla mucho de la mente suprema, porque sé que si estamos en clase 60, cada uno tiene su idea al respecto. Respetar, que cada uno llegue por sí mismo, claro. Lo que una vez, una anécdota zen, los maestros zen eran muy directos, le pregunta un discípulo al maestro, maestro, ¿y qué se sentirá cuando te dan un golpe? Y el maestro le dio una bofetada. Ya lo estás sintiendo, claro, es que es elucubrar. ¿Qué siento si me tomo un pastel? Tómate el pastel, por favor. Eso es lo más maravilloso y grandioso. Nosotros somos como animales. Hay personas mezquinas de mente estrecha que cuando oyen esta palabra, como pasó una vez en televisión, algunos de los reporteros dijeron, ¡ay, qué palabra! Y no se dan cuenta que como animal dice mucho, que en su ignorancia no supieron comprender la palabra. Quiere decir que no eres un verdadero ser humano, estás en una especie de intermedio entre el animal y el ser humano, en detrimento en todo del animal, porque somos infinitamente más violentos, más competitivos, más avaros que el animal. Pero estamos en transición o deberíamos estarlo. Si hiciéramos un gran trabajo sobre nosotros, daríamos un salto hacia humanizarnos. Ser humano es ser compasivo, ser benevolente, ser indulgente. Un ser humano es aquel que coopera, en el que se desarrolla un sentido cooperante y no solamente egocéntrico y egoísta. Es aquel que se da. Es como decía Khalil Gibran, el gran poeta y escritor, que lo mejor de ti sea para tu amigo. Si fuéramos seres humanos verdaderamente, este planeta sería un paraíso, y sin embargo hay un adagio indio que reza, sin los seres humanos este planeta sería un paraíso. Ojalá llegue el momento en que, a pesar de los seres humanos, sea un paraíso. El que tú quieras darle. Qué gran pregunta, el que tú quieras darle.
¿Tú quieres convertir tu vida en un vergel o en un estercolero? ¿Quieres convertir tu vida en una fiesta o en un camposanto de tristeza? Quiero decir con ello, es que nos preguntamos todos el sentido de la vida, que no es solamente el por qué, es el para qué, porque el por qué palidece ante el para qué. ¿Para qué estoy yo dando este paseo de 80 años por este planeta? ¿Qué objeto tiene esto, no? Entonces, el sentido de la vida al final es el que tú vas a darle. Si eres una buena madre, si eres una buena persona, si tratas a los demás con cariño, si aprovechas tu vida para conocerte, para desarrollarte interiormente, para mejorar hacia afuera y mejorar hacia adentro, para dejar las cosas un poquito mejor, aunque sean muy pequeñas dimensiones de lo que las encontraste. Es como si te prestan una habitación. La puedes dejar hecha un desastre o la puedes dejar más limpia de lo que la encontraste. No venimos a derruir, venimos a construir, pero no lo comprendemos. ¿Y qué hacemos? Que estamos esquilmando a los animales, esquilmando el planeta, esquilmando los bosques y un largo etcétera. Se sigue maltratando a los seres más desvalidos. Los seres más desvalidos son los niños, las mujeres, hasta que reconquisten su centro real, los animales, las plantas, el planeta. Pero es que, ¿cómo podemos llamarnos seres humanos? Que ese es el más impúdico de los eufemismos. No somos seres humanos, somos una rara mezcla entre humanoides y primates, y además es que seguimos con todas nuestras, digamos, tendencias más destructivas, lo que llamaba Freud la pulsión de muerte, de agresión, de que nos seguimos destruyendo los unos a los otros. No hay ningún momento en el que no haya guerras, por ejemplo. Y piensa una cosa que es un ejercicio de meditación muy esencial, aunque sea muy doloroso. Si ahora tú y yo lo reflexionamos, no hay un solo milímetro en el planeta donde no haya sangre. En esta misma casa, debajo, cuánta sangre. En esta calle, en la calle Goya, cuánta sangre. En la ciudad, en los campos, toda la capa del planeta está sembrada de sangre derramada por el ser humano. Sangre de otras criaturas inocentes, sangres de seres humanos, pero todo es sangre. Esto es terrible, qué poco dice en nuestro favor si tomáramos conciencia de ello, de que no podemos ahora decir voy a recorrer alguna parte del mundo donde no haya sangre, es que en todos lados hay sangre, hay odio, hay malevolencia. Luego, si nos damos cuenta de todo ello, ¿por qué no cambiamos? Si ha habido tantos profetas, maestros, textos sagrados, religiones, filosofías salvíficas, ¿por qué no cambiamos? Yo tengo la respuesta. Porque no cambia la mente humana. Mientras no cambie la mente humana no va a cambiar nada. Si tú y yo pudiéramos renacer dentro de 6.000 años, nos quedaríamos aterrados al ver que nada había cambiado si no ha cambiado la mente humana. Pero todo está especialmente orquestado para dormirnos, no para despertarnos. Los poderes fácticos, la política, etcétera, no quieren personas despiertas. Por eso se aparta al místico, porque el místico es insobornable. Entonces se le quiere distanciar. Quieren propiciar un instinto de borreísmo. No es que esté dejándome llevar, que no es mi estilo, ni muchísimo menos por una idea conspiracionista, no, por una idea real, que en un despacho se reúnen determinadas personas que controlan la vida de 6.000 millones de personas. Que eso es escalofriante, que unos cuantos
desde su mente obturada o perversa, estén controlando la vida de millones de personas. Eso tiene que cambiar, pero no puede cambiar si no despierta la conciencia, si no tenemos más discernimiento, si no nos activamos psicológicamente, si nosotros mismos nos permitimos toda clase de desvaríos mentales y emocionales. Lo que me gustaría compartir, amigos míos, con todos vosotros y sobre todo con los que exploramos la consciencia, con los que aspiramos a un modo de ser infinitamente más humano, por tanto más compasivo, más tierno, más tolerante, lo que quiero compartir con vosotros es que hay una especie de alquimia interior que todos podemos realizar con motivación y con perseverancia. La alquimia interior quiere decir ir transmutando los estados negativos en estados positivos, ir logrando que nuestra oscuridad interior vaya siendo poco a poco iluminada, ir logrando que los velos de la mente se vayan disipando. Para eso, este es el gran consuelo, la gran esperanza. Contamos con las enseñanzas y métodos de las mentes más brillantes que ha habido en el planeta. Por citar algunas, Lao Tse, Buda, Mahavira, Jesús, Pitágoras y otras. Estas enseñanzas forman parte de una herencia espiritual preciosa, más allá de cultos, de dogmas, de religiones, al alcance de todas las personas, pero tenemos que ponerlas en práctica.